Bien hallados y queridos suscriptores, después de que ciertamente, después del partido del Real Madrid, ciertamente se deseaba grabar con ustedes otro vídeo más y así seguir manteniendo por lo menos una producción análoga de vídeos, se deseaba tener una producción de vídeos. Ciertamente se deseaba tener una producción de vídeos. Yo creo que he conseguido resolver el problema con Joseph Pearce y he descubierto que quizás el asunto es que con Joseph Pearce, y creo que el gran asunto es que al final encontrar libros con una gran base para que así Pearce se pueda sostener y no moverle mucho, ciertamente. En este caso se deseaba grabar un vídeo muy interesante que me va a servir de antesala para la crítica que se va a grabar dentro de unos días, que será muy pronto, el libro de Cristianismo y Anticristianismo en la Fantasía y en la Ciencia Ficción, escrito por mi amigo, el profesor Manuel Alfonseca. En esa crítica, por supuesto, lo que se les contará a ustedes, mis queridos, y en este caso no se va a hablar de una lectura de ciencia ficción, sino de una lectura de una novela policíaca, ciertamente. Por cierto, si a ustedes les interesa, sí, he visto el partido del Elche Real Madrid y por desgracia no hemos podido hacernos por el triunfo, algo que me apena enormemente y me llena de tristeza. Yo, si puedo y cuando se termine de grabar este vídeo, lo que haré será estar con mi amigo, el gran youtuber Quillo Barrios, para arroparle. Creo que el partido, a mí la alineación no me gustó nada y es muy posible que los rumores sean ciertos y que a lo mejor algunos jugadores sí que se la estén jugando a Xabi Alonso y que no. Pero eso sí, debo reconocerles que ya como espectador el partido fue bonito, pero no nos vale. El Madrid es un equipo que no puede tener un margen de error y no puede fallar, porque si falla, perderemos la liga. Una liga que ciertamente siempre está preparada para el Barça. Ya saben quién ha sobornado al vicepresidente de los árbitros y también saben ustedes ciertamente quién al vicepresidente de los árbitros y también ciertamente ya saben quién ha pagado al segundo vicepresidente de los árbitros y ya saben ustedes que tiene copada todas las instituciones del fútbol español, la Liga y la Federación Española de Fútbol. Pero bueno, no se trata de esto. Ahora se va a hablar de un escritor que yo estoy muy interesado en reivindicarlo, ciertamente. Esta reseña verá porque este libro no entra en nuestra categoría de mejores libros de este año, puesto que ya se releyó, pero es una novela que me dejó un muy buen sabor de boca, ciertamente. Eso es lo que me gustaría decirles. Me dejó un muy buen sabor de boca y lo que se les quiere decir, mis queridos... También se tiene que controlar un poco bien el tiempo, caballeros, porque ando muy mal de batería y veremos a ver. Yo creo que seguramente que con un 30% de batería sí que me dé tiempo. Por cierto, he aceptado el riesgo el reto de uno de los suscriptores y ya se ha encargado tanto a Soraya y a María José el libro, por ejemplo, de Un Mundo Feliz. Se les comunica que se vale releer otra vez El Mundo Feliz. La leí hace muchísimo tiempo, cuando tenía 17 años, y encima la leí en inglés. Se va a releer otra vez en español y se va a comprar en una edición muy buena que es Cátedra Letras Universales. Por cierto, quería dar muchísimas gracias a Joni por todo el apoyo que me ha prestado. No solo ha visto mi último vídeo, o sea, que se ha grabado con el tío Alberto, o sea, el holocausto en África y hablando de la persecución de los cristianos en todo el mundo y de la diferencia de Occidente. Si desean saber más de este tema, se ha dejado ese vídeo en los comentarios del vídeo anterior y quería darles las gracias por la buena recepción que ha tenido la exégesis y la lectura de mis últimos artículos. En este caso, y volviendo al libro que nos toca, que sí, que va a ser una novela policíaca, 7 del Calvario, pero lo interesante ciertamente, mis bien hallados y queridos suscriptores, no es ciertamente... lo interesante de este libro no es el autor... lo interesante de este libro no es tanto la novela policíaca, que es muy buena, yo ya se lo digo bien clarísimamente. Es una novela que a mí me encanta ciertamente,
ha sido para mí una sorpresa. Se les quiere decir que en aquella época yo había leído una novela Mockingbird del escritor y novelista Walter Tevis. A ustedes a Walter Tevis lo conocerán por Gambito de Reina y por El hombre que bajó a la tierra. Muy buena esa novela. Y también le recordarán porque una novela suya sirvió para adaptación del Buscavidas, donde se hablaba del billar, y por una película que a mi admirado don Juan Manuel de Prada también, y la secuela, que a mi admirado don Juan Manuel de Prada le encantaba, y también hay novela, que en este caso El color del dinero, que a mí me gusta muchísimo más que El Buscavidas de Robert Rosen. El color del dinero fue llevada a la gran pantalla por Martin Scorsese y ya con Eddie Felson ya en un papel muy veterano, y yo creo que para mí es una de las mejores interpretaciones de Paul Newman. Y está estupendo Tom Cruise, que esta vez se puso el mono e hizo una interpretación maravillosa, y no hubo ningún secundario que le comiera la tostada, ni siquiera una deliciosa y apetitosa María Elizabeth Mastrantonio. Eso es lo que se les quiere decir. En aquella época se tenía pendiente también, por ejemplo, la lectura de Magic, pues algo muy parecido a lo que me pasa a mí con Trumpy, sí, sí. Es una novela de una persona que se dedica a hacer trucos de magia y que tira un muñeco, y al final el muñeco se dedica, el muñeco ciertamente, pues acaba adquiriendo vida y apoderándose de la persona que lo hace. Es más, si ustedes han visto una película de Mel Gibson y Judy Foster llamada El Castor, por cierto, también se hizo película de Magic, de William Goldman, y fue interpretado el personaje principal del mago, que ciertamente tiene trastorno de doble personalidad, por Sir Anthony Hopkins. Es muy interesante. A mí esas novelas de magos me gustan. Yo de William Goldman se les debe decir que ya he leído algunas novelas, como La princesa prometida, que me encanta, la tengo por aquí. Tengo que a ver si se puede escribir una reseña. Sería muy interesante hacer un vídeo, por ejemplo, comparando a la película con la novela. Hombre, es evidente que va a ganar la película de Rob Reiner. A mí me parece una de esas películas que para mí es un clásico y una maravilla, y estoy muy orgulloso personalmente, mis bien hallados y queridos suscriptores, es una de mis películas favoritas, y también una de las películas favoritas del Papa Juan Pablo segundo. Y por cierto, yo creo que la gran recepción que tuvo Juan Pablo segundo de la película de La princesa prometida llevó al actor Cary Elwes a la conversión, al catolicismo, ciertamente. Yo creo que le hizo muchísima ilusión, ciertamente, que el Papa hablara muy bien, a pesar de ese sacerdote interpretado por Chris Arandon, el hermanito de la Susanita, y no precisamente la del ratón, precisamente. Eso es lo que se les quiere decir. Se debe decir mucho del autor del 7 del Calvario, en este caso Anthony Boucher. Es una lástima que este escritor Anthony Boucher haya sido olvidado, cuando fue más que un escritor, que también escribió relatos cortos y novelas. Anthony Boucher fue un grandísimo editor y un gran protector de la ciencia ficción. Por ejemplo, yo le conocí a este escritor gracias a un maravilloso artículo de la escritora estadounidense Sandra E. Miesel. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Sandra E. Miesel, eso es lo que se les quiere decir. Y este hombre ha escrito un relato corto que a mí me encantaría leerles personalmente, que es El misterio de Santo Tomás Aquino. Hay un libro, a ver si lo puedo conseguir. Ese es un tema pendiente que tengo, como también leer Órbita Ilimitada, que me ha recomendado mucho mi amigo el profesor Manuel Alfonseca. Por cierto, que le voy a contarle. Sí, hay una cosa que también se me olvidó decirle. Sé que me estoy demorando mucho en la introducción y el comentario de la novela. Si me demoro tanto es porque no tengo mucha información que contarles, y por eso estoy alargando la trama innecesariamente. Lo que se les debe decir a ustedes, mis queridos suscriptores, es que la novela, se les debe decir a ustedes, es que sí, ya les puedo, había ya recobrado el hilo de lo que quería decir. En The Catholic Book Club ya tenemos lectura para el enero, por si les interesa. Es una novela que yo estaba deseando leer desde hacía muchísimo tiempo, y ha sido una satisfacción que haya sido votado. Nos estamos refiriendo a Office, de Robert Hugh Benson. Robert Hugh Benson se hablará un poquito de él al final,
para cerrar esta interesantísima crítica de la novela de El 7 del Calvario de Anthony Boucher. Eso es lo que se les quiere decir. Se les quiere decir personalmente que Office tengo muchas ganas de leerla porque trata sobre un tema muy interesante, y ese tema es sin duda la conversión al catolicismo del rey Carlos II y cómo se convirtió. Ese tema también lo ha tratado, por ejemplo, el escritor Ian Pearce. A ver, ¿dónde le tengo la novela? A ver. No, sí está aquí. La novela de Ian Pearce, a ver si la puedo sacar y mostrárselas a ustedes, aunque yo creo que ya ustedes, de la Cuarta Verdad. Es un tema muy interesante, aunque sea... A ver, la trama es un poco más secundaria, pero yo ya les quiero decir una cosa. Tengo por ahí El sueño de Escipión, a ver si la puedo leer también, aunque no sé si me la dejaré para este año, porque ya este año tengo muchísimas buenas novelas. En este caso, La Cuarta Verdad. Este libro también se les promete pronto una reseña. Este libro me gustó muchísimo y no ganó porque competía, por ejemplo, con ¿Qué autoridad? De Robert Hugh Benson. No sé qué pasará con Office, porque mi amigo Sergio Gómez Moyano no la ha leído y no sé cómo puede ser. Ojalá sea una buena novela, pero tengo la sensación de que yo ya he leído lo mejor de Robert Hugh Benson. Tengo esa extraña sensación de que ya después del Señor del Mundo, Alba Triunfante y Con qué autoridad, ya he leído lo mejor. Por cierto, que la crítica el libro de diciembre, la lectura va a ser The King Achievement o El triunfo del rey. Va a ser el comienzo. Si ustedes han leído Con qué autoridad, verán que es la precuela, que es como que verán que el protagonista es el hermano de la monja que aparecía en Con qué autoridad. Eso es lo que se les quiere decir, ciertamente, y es muy interesante. Ya se hablará se haré una reseña, por ejemplo, porque ya la crítica es así que la escribí, se hará también una reseña en este canal del Triunfo del Rey. Esa novela me la regaló Sergio Gómez Moyano. Se editó en Chile, no fue editada en España, lamentablemente, y eso es lo que se les quiere decir. Y vamos a volver a Anthony Boucher. Anthony Boucher es muy interesante porque aparte de escribir ciencia ficción, escribió también novela policíaca, pero lo más interesante fue su labor como editor y mecenas. Ya hemos visto que, por ejemplo, si ustedes vieron mi vídeo de Conan el Usurpador, como por ejemplo protegió a Lynn Carter, por ejemplo, y a escritores que escribían fantasía y ciencia ficción. Y sobre todo yo creo que el gran triunfo moral de este hombre fue proteger a dos brillantes escritores muy talentosos. La de Aguar Moore, en este caso, un libro que sí, que también les prometo que se va a editar, que lo voy a leer muy pronto otra vez, lo voy a releer, que es Bring Me the Jubilee o Lo que el tiempo se llevó, no confundir con la obra de Margaret Mitchell, de Lo que el viento se llevó, sino Lo que el tiempo se llevó. Esto es lo que se les va a decir a todos ustedes, lo que el tiempo se llevó. Lo que el tiempo se llevó de Aguar Moore. Y la segunda obra, muy interesante también, aunque a mi amigo el profesor no le gustó mucho, estamos hablando de una novela que teológicamente a mí me parece defectuosa, pero que es muy entretenida. Estamos hablando de un caso de conciencia, donde el protagonista es un sacerdote peruano llamado Ramón Sánchez. Si a ustedes les interesa, yo creo que una descendiente suya también muy interesante, aunque no muy de mi gusto, fue, por ejemplo, Racat, o conocido como Los Gorriones, de María Doria Russell. En este caso, en la novela de James Bliss, estamos hablando de un caso de conciencia. Bueno, pues de un dilema moral. ¿Qué pasa? De un mundo, se habla de la posibilidad de que el maniqueísmo, o sea, el maniqueísmo sea cierto y que el demonio sea capaz no de corromper lo ya creado, sino de crear por sí mismo, algo que teológicamente ya sabemos que fallido. También nos alerta ciertamente de una cierta protestantización de la Iglesia, James Bliss. Se debe decir que James Bliss no es cristiano, sino un escritor agnóstico. También James Bliss ha escrito muchísimas novelas de ciencia ficción. En este caso ha trabajado en muchísimos episodios de Star Trek. Star Trek gusta mucho a un escritor que se le tiene mucho aprecio aquí. No se ha leído muchas cosas de John C. Wright, pero es también muy interesante. Se le tiene muchísimo cariño por su esposa, Jaggie L. Lamplichter, a la que se aprecia muchísimo. Por cierto, ha sacado también otra oferta, me parece, de libros ya, pero ese tema no sé si se podrá hablar. Pero bueno, es muy interesante y ya hablaremos porque hay un grupo de escritores en Estados Unidos que se están dedicando a escribir ciencia ficción de calidad. Me estoy refiriendo a Declan Finn, a Jaggie L. Lamplichter, a mi amigo a Delton Sale, por ejemplo,
a Richard Paulinelli, son escritores muy interesantes. Pero vamos a volver. Este libro, Siete del Calvario, es enormemente interesante por una llana y sencilla razón. Porque esta novela fue editada por MC, ya saben ustedes que por el escritor argentino Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges tenía entre sus manías no editar escritores franceses, pero se propuso Jorge Luis Borges editar a lo mejor de la novela policíaca extranjera, en este caso argentinos, estadounidenses e ingleses, ciertamente. Jorge Luis Borges fue también estuvo muy relacionado y fue rival y adversario de Castellani. Con todas las relaciones fueron buenas, aunque Castellani fue duro con él, hay que se debe decir. Pero aún así, bueno, oye, este hombre era un gran, se sentía fascinado por Herbert George Wells y también por G.K. Chesterton. De hecho, fue el que cuando G.K. Chesterton sufrió un cierto, ¿cómo se diría? Olvido, su figura fue relegada, fue Jorge Luis Borges quien mantuvo viva la figura de G.K. Chesterton y ciertamente volvió a ayudar y a traducirlo. De hecho, por ejemplo, el interés de una editorial como Valdemar por G.K. Chesterton es en parte debido a Jorge Luis Borges. Es verdad que esto hizo que, por ejemplo, los ensayos de Chesterton quedaran olvidados y quedara relegado por su fama de escritor de novela policíaca, aunque a mí también me gusta que G.K. Chesterton tenga un papel como escritor de novelas policíacas. Eso es lo que se les quiere a ustedes decir. Eso es lo que a mí me gusta, que a G.K. Chesterton se le dé también ese valor como escritor de novelas policíacas. Ojalá algún día se le pueda personalmente decir, se pueda dedicar un vídeo a hablar del Padre Brown. En concreto, ahí tenemos el Candor del Padre Brown, a ver si se puede hablar. Y además tengo una muy buena edición. O sea, tengo por ahí todo el Padre Brown entero, de la editorial Encuentro, pero también tengo la de la editorial Anaya, que es la mejor, Anaya tus libros. Y ese es muy buen prólogo, muy buen epílogo, lo escribió Juan José Millás. Me gustan muchísimo los análisis de esto. Igual que también me gustan mucho los prólogos de cátedra. Es una lástima ciertamente que Anthony Boucher, que también, aparte de esto, de dedicarse a ser, ¿cómo te diría yo?, editor y escritor, también este hombre se sentía apasionado y era un sherlockiano, o sea, alguien fascinado por Sherlock Holmes. No me extrañaría que hubiera escrito pastichés, como haría, por ejemplo, Adrian Doyle, John Dixon Carr o el propio Ronald Knox, que también escribió unos pastiches tan buenos de Sherlock Holmes que algunos pensaron que los había escrito el propio Sir Arthur Conan Doyle. Eso es lo que se les quiere decir. Pero esta novela ya hemos dicho que es muy interesante porque porque este Anthony Boucher, por ejemplo, este Anthony Boucher no es un Anthony Boucher de ciencia ficción. Y bueno, oye, si lo ha editorial, y me parece que esta editorial fue la editorial MC quien la publicó, el Círculo Carmesí o el Séptimo Círculo. Y si lo ha dictado Borges, malo no tiene que ser. Yo lo leí, bueno, ya se les comentará ciertamente los fallos que puede tener este libro, que los tiene sin duda alguna, pero oye, es más importante aquí tratar tratar este tema. Vamos a ver, el prólogo es muy interesante porque porque aquí se reivindica una cosa, que es el tema, la figura del Watson, o sea, el ayudante del detective. Yo creo que hay algunas críticas muy injustas porque consideran que hay algunos escritores como, por ejemplo, S.S. Van Dyne, Dorothy Leigh Sayers y Arthur Berkeley, que considera el autor. Por cierto, esta novela, El Siete del Calvario, más que en el tema de ¿cómo se llama? Más que el tema del hardboil, en este caso se debe considerar que está mucho más cercana a la novela Problema, o sea, en las novelas de estilo del Golden Age. De hecho, a mí me hubiera gustado mucho que Anthony Boucher hubiera formado parte del Detection Club. Pero ya saben, por favor, vean mi vídeo de Anthony Berkeley del caso de los bombones envenenados, que el gran problema que tenía Anthony Berkeley, perdón, que tenía Anthony Boucher es que era americano y solo se admitió un norteamericano y un estadounidense en el Detection Club. Y en este caso fue John Dixon Carr, que además contó con
el patronazgo, fue apadrinado y amadrinado por Dorothy Leigh Sayers y también por Anthony Berkeley, o sea que contó con muy buenos padrinos, eso es lo que se les quiere decir. También, sí, lo que se estaba criticando, en un principio, uno de los personajes, en este caso el coprotagonista, Martin Lamb, que aquí va a hacer un Watson estupendo, también se critica una cosa en el prólogo de esta novela, y es ciertamente que lo que se critica en el prólogo de esta novela es... ¡Ay, ahora no puedo! ¿Qué, papá? Ahora estoy muy ocupado, ¿qué quieres? Ay, no. ¿Ahora no? Ahora me viene muy mal. Bueno, pues mañana, luego. No, ahora lo saco. Toma, aquí las tenéis. Tenía que haberlo pensado, ¿no es cierto? Sí. Ya, Sí, bueno, si queréis otra cosa. No. Perdonad, es lo malo de las cosas, lo malo de esto es que no puedo deshacerlo, es que estaba sacando la comida, me ha sentado un poco mal, pero bueno, primero es el deber, luego lo otro. Suelo enfadarme mucho, pero luego, hombre, también es verdad que mi padre también se había enfadado conmigo, por ejemplo, por un vídeo. Porque le estaba molestando viendo Cuarto Milenio y ahora me la ha devuelto. También hay que reconocerlo. Pero bueno, vamos a seguir donde se estaba. El narrador, que en este caso vamos a suponer que es Anthony Boucher, se ha reunido con el Watson de esta novela, Martin Lamb. Por cierto, también se criticaba, y eso sí que ya es un poco cierto, porque en los relatos de Dupin, de Edgar Allan Poe, sí que se debe admitir una cosa, y es ciertamente que se daba mucha más importancia se daba mucho el que se comía toda la narración es, por ejemplo, el detective Dupin y no el Watson o el ayudante que pudiera tener. Pero no me parece justo, como ya se ha dicho ciertamente, el tema de los ayudantes. De hecho, vamos a analizar poco a poco. No vamos a hacerlo de ese Van Dyne, pero, por ejemplo, a mí me parece que Sir Peter Wimsey tenía un ayudante perfecto en el caso de Charles Parker haciendo de Watson. Bueno, más que de Watson también podría hacer también de Lestrade o del inspector jefe Japp. Pero bueno, también está también Philip Banter, el mayordomo, que también le suele ayudar a Peter Wimsey. Y bueno, el mismo caso tenemos, por ejemplo, con Anthony Berkeley. De Anthony Berkeley ya hemos dicho que en dos novelas, Alec Grierson, Es que, bueno, más bien Alec Grierson le consideramos, esto no lo he dicho en mi crítica, no debemos considerarlo como un Watson, sino como una especie de anti-Watson, por ejemplo, sobre todo si leen El misterio de Lighton Court, ya verán ustedes por qué. Yo le considero ciertamente un anti-Watson a Alec Grierson. Y luego este hombre fue sustituido por el inspector jefe Moresby. El inspector jefe Moresby sí, yo creo que ya está más en la línea de un Lestrade o, por ejemplo, un inspector jefe Japp. Y bueno, yo creo que Agatha Christie, por ejemplo, tiene a Hastings. Tiene a Hastings, y Hastings es verdad que ciertamente Poirot generalmente el que está protagonizado, y a veces tiene algún ayudante, pero generalmente es Hastings el que hace el papel, eso es lo que se les debe decir. Es verdad que el problema sí, la figura del detective suele opacar la del ayudante del detective y la del Watson. Lo que se propone ciertamente es esto, reivindicar ciertamente el papel del detective. Es muy interesante porque se debe decir una cosa, yo no lo sabía, pero parece ser que Anthony Boucher, cuando se escribió fue profesor en la Universidad de Berkeley, y una de las cosas más interesantes de esta novela personalmente es que transcurre en un campus o en un college de una universidad americana, y hay estudiantes personalmente de muy distintas nacionalidades. Esto es lo que se les debe decir a todos ustedes, y esto es lo que hace que sea muy interesante. Esta novela tiene cosas de mucho interés, por ejemplo, y es que generalmente hay una visión muy hostil y muy negativa de los hispanos en la literatura estadounidense, ciertamente. O sea, ya no solo estamos hablando, por ejemplo, aquí
a diferencia, por ejemplo, de lo que suele ocurrir en novelas como La hermana pequeña, donde Raymond Chandler hablaba muy mal, ciertamente, de los hispanos, ciertamente, por ejemplo, la villana era una hispana, ciertamente, o por ejemplo lo que hace Henry Morton Robinson en El Cardenal, donde daba una imagen, ofrecía una imagen muy pavorosa y muy negativa de los hispanos, mientras hablaba, mientras siempre se trata muy bien y maravillosamente a los irlandeses y a los polacos y a lo mejor a los franceses. Ya los italianos tienen ciertas aristas por esto de la mafia y no sé qué. Y bueno, ya los hispanos, yo creo que como soy español, yo me considero hispano, la imagen que se tiene de las novelas estadounidenses de ellos es realmente muy injusto y muy negativa. Esto no ocurre, por ejemplo, en esta novela donde los hispanos, tanto Lupe como la protagonista Mona Morales, están muy bien tratados en esta maravillosa novela. Y yo creo que uno de los grandes aciertos de esta maravillosa novela es que, por ejemplo, Anthony Boucher no hace ninguna trampa, por ejemplo, a la hora, o sea, juega limpio con el lector y con el espectador con la persona que lee esta novela, ciertamente. Juega limpio y no le estafa ni le toma el pelo como, por ejemplo, podría ocurrir, como por ejemplo suele hacer Agatha Christie con las Navidades Trágicas y este tipo de cosas, ¿no? O por ejemplo, y tampoco hace esto, que señala a un falso culpable y luego resulta que no es. Esto, por ejemplo, lo hace en La Piedra Lunar, Wilkie Collins. Esto me gusta. Juega limpio desde el principio. Yo aquí me pasó un poquito como la señora Ariadne Oliver, que aquí estuve dudando personalmente. Sí, por supuesto, aquí el primero que aparece asesinado, pues es una especie de cónsul suizo, una especie de Sadel. Verán ustedes que ciertamente este college había unos buenos eran los tiempos, los años 30, en que todavía estaba la Sociedad de Naciones y había todavía ilusos que creían en ella, así que este college es como una especie de Sociedad de Naciones o ¿cómo se diría esto? Como Torre de Babel, ciertamente, más bien, como Torre de Babel, así que es una novela que ciertamente uno se sentirá como en casa al ver estos ambientes, por ejemplo, al ver estos interesantes ambientes, uno se sentirá personalmente como en casa, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores, viendo esta novela. Eso es lo que me hubiera gustado decirles a todos ustedes. Eso es lo que me hubiera gustado decirles a ustedes. Uno se siente como en casa. Lo que se debe, también, por ejemplo, a mí me hubiera gustado, y esto es otra cosa que tendría que haberles dicho, me hubiera gustado, ojalá se hubieran conocido, por ejemplo, Anthony. Esta novela se escribió en el año 37, aunque no sé por qué me aparece en el año 57 o por allí, a lo mejor fue republicada, pero parece ser que esta novela es del año 1937. Me hubiera gustado saber si hubiera sido posible que Anthony Boucher. Ah, sí, hay otra cosa que no les dije. Por ejemplo, ya una de las cosas de James Bliss, uno de los amigos de este hombre, de Anthony Boucher, es que James Bliss juega con un tema que es que él considera que la felicidad está en la eliminación del libre albedrío. O sea, lo que sí que me parece un acierto es que el propio considere ciertamente que la eliminación del libre albedrío traerá la felicidad, que es lo que muchos creen. Muchos personas satanistas y gnósticos creen que el tema de la libertad y del libre albedrío es lo que trae la infelicidad al hombre. Ciertamente, elegir mal es una de las cosas más negativas y desastrosas. Y que yo creo que lo opuesto, por ejemplo, es lo que presenta la novela de La naranja mecánica de Anthony Burgess. Eso es lo que se les quiere decir. Es una lástima, ciertamente, que este escritor, Anthony Boucher, no haya conocido a G.K. Chesterton. Por cierto, de G.K. Chesterton ya sabéis cuál es el Watson del padre Brown. En este caso estamos hablando de Flambeau. Por ejemplo, personajes como Gabriel Gale o Gabriel Sim merecerían mucho más atención. Pero Gabriel Gale es el protagonista, por ejemplo, ustedes lo sabrán, del Poeta y los Lunáticos, y a mí me parece tan buena o mejor como, por ejemplo, el padre Brown. Y a mí me parece que la cierra muy bien. Y luego Gabriel Sim es el personaje protagonista de El hombre que fue jueves, pero es más que una novela policíaca, yo creo que estamos hablando de un sueño o una novela de pesadilla, ciertamente. Y es lo verdaderamente interesante de esta trama, eso es lo que se les quiere decir. Volviendo otra vez y después de esta digresión a hablar otra vez de Siete del Calvario, a mí me parece muy interesante. Yo creo que el segundo asesinato a mí me parece tremendamente interesante por la forma en que se realiza. Yo creo
Si ustedes han visto, por ejemplo, el caso de los estrellas errantes, habrán visto cómo, por ejemplo, el criminal de esa historia, no les voy a contar quién es por si acaso la leen, pues lo que hace es narcotizar y drogar al policía y hacerle representar pues como la comedia del arte. No sé si ustedes conocen, por ejemplo, a Arlequín, a Colombina, a Pantalón y este tipo de personajes. Ya saben que en eso, pues más o menos, Arlequín lo que hace es coger al policía y Arlequín lo que hace es coger al policía y tenerlo ahí volando por ahí, y eso es lo que hace el criminal de esta novela, ciertamente. Pero este caso es muchísimo mejor como lo hace Anthony Boucher y cómo mata a uno de los protagonistas. Resulta que uno de los atractivos o uno de los ganchos de la novela El Siete del Calvario está ciertamente en el uso en la forma en que se comete el crimen, cierta. O sea, no solo se trata bien a los protagonistas hispanos y Anthony Boucher muestra un gran respeto por los personajes hispanos, algo que incluso escritores católicos, sino que ciertamente, por ejemplo, rescata una joya de la literatura como es en este caso el Don Juan, el mito del Don Juan. Ya saben ustedes que este personaje aparece en la novela de Tirso de Molina, en este caso en El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, y las huellas le llevan ahí, pero, por ejemplo, Anthony Boucher no lo podía saber, ciertamente, pero hay otra versión anterior de El burlador de Sevilla, y estamos hablando del infamador de la cueva, perdón, del infamador de Juan de la Cueva, que es un precedente, por ejemplo, de El burlador de Sevilla. Esto no lo podía saber. Más o menos aquí se descubre una especie de obra de teatro con el tenorio que se llama Don Juan. Don Juan, a ver, se supone que sería algo más o menos como Don Juan redivivo, pero no puede ser. Si aquí más o menos creo que sería Don Juan Retour, y lo que hace es representar esta obra de teatro, y como si fuera esto una novela de Michael Innes. Lo que pasa es que el segundo asesinato se produce mientras está representando la obra de teatro, y esto hace que sea un asesinato excelente y tremendamente teatral. Eso es lo que se les quiere decir, y para mí uno de los grandes aciertos. Si a ustedes, en cambio, les gustan las novelas un poco con una trama esotérica de sociedades secretas y todo esto, y también novelas al estilo Dan Brown, tampoco se sentirán defraudados, porque uno de los señuelos o falsas señales de esta novela es cuando se nos muestre ciertamente que se acusará ciertamente a una sociedad secreta y gnóstica. Por ejemplo, en este caso hay que reconocer la ortodoxia de Anthony Boucher, por ejemplo, a la hora de señalar, por ejemplo, la obra de Anthony Boucher, por ejemplo, al señalar como villanos a los Viñar, una especie de organización esotérica, gnóstica, al estilo de los Illuminati o al estilo de los masones de Dan Brown, pues más o menos lo señalaría, pero en este caso yo creo que hace muy bien, y que el crimen no tenga una finalidad, no sea una orden secreta, y que no sea, yo qué sé, no sea una organización, sino que sea un asesinato y un crimen doméstico. Eso es lo que se les quiero decir. Para mí es uno de los grandes aciertos de Anthony Boucher, en mi opinión, que no sea una organización secreta, no sea, yo que sé, la mafia, ni los masones, ni los neonazis, ni los comunistas los que lleven a cabo el crimen, sino que sea un crimen doméstico. Eso G.K. Chesterton le habría gustado muchísimo personalmente, y creo que habría aplaudido realmente la novela de Boucher. Yo es que estoy muy asombrado, porque yo ciertamente, de que ciertamente esta novela haya trascendido tan poco y haya estado tan poco en boga. O sea, a mí me sorprende muchísimo, porque esta novela es muy buena. Yo personalmente, y eso debía haber empezado por ahí, este libro, y se preguntarán por qué no lo tengo aquí en físico. Y es porque este libro lo leí en PDF. O sea, se les puede decir que alguien lo puso en línea, no voy a decirles quién para que no le cierren la cuenta, y pude leerlo gracias a eso. Me pasó un poco como por ejemplo, La voz de Drácula o Drácula Tales de, por ejemplo, Fred Sagerhagen, y eso es lo que se le debe decir personalmente. Esto se debía haber dicho al principio. O sea, esto es lo que se les debió de haber dicho desde el principio, que este libro no lo tenía aquí, pero se leyó así, y es una lástima. A mí me encantaría poseerlo en físico, porque
este libro ha sido para mí muy atractivo. Me parece que al final creo que llegué a subirle la nota, pero bueno, ya hablaremos porque de momento se quiere decir, o sea, se producen más de un asesinato. Hay un momento en que el autor hace otra pausa, o sea, el autor hace otra pausa. En este caso, Anthony Boucher hace una pausa porque lo que hace, esta historia más o menos está narrada en flashback y es el Watson, o sea, el ayudante del detective, en este caso el estudiante Martin Lamb. Por cierto, que uno de los grandes aciertos de esta novela, personalmente, es el detective que han escogido. O sea, hay una muy buena química entre, bueno, hay una muy buena compenetración entre el detective que es un profesor de sánscrito llamado John Ashwin. Sí, a pesar del estudio de las religiones orientales y del tema de la cultura oriental, Ashwin me parece que es católico, por ejemplo. Son los dos personajes, tanto John Ashwin como el personaje como Martin Lamb son católicos. De hecho, el tema del catolicismo tiene muchísimo que ver. Por ejemplo, hay un personaje llamada Cynthia Ward, que es el personaje más desagradable. Yo debo reconocer que aquí, como la seriona Ariadne Oliver, estuve dudando de todos los personajes, y de Lennox, de Lennon, de Rox, estuve dudando de todos los personajes que aparecían en esta obra. O sea, tuve 3 o 4 culpables y debo reconocer que, a diferencia, por ejemplo, de un Amperrio, o por ejemplo, la última novela de Seishi Yokomiso que se ha leído, Los crímenes de... O sea, el caso de la reina abeja, que se supone que mata, que como las abejas se mata ciertamente a los machos que van tras la abeja reina, pues aquí más o menos ocurre un poco lo mismo. O sea, ahí sí que averigua a los criminales, pero yo les vuelvo a decir que yo, a diferencia del profesor Manuel Alfonseca, a mí no me importa tanto, ciertamente, si descubro al asesino o no. O sea, yo, si descubro al asesino, no me parece que esto sea una mala novela. A mí, por ejemplo, yo en las novelas de Amperry suelo descubrir al asesino, y a mí lo que me gusta, pues es, yo qué sé, la ambientación, la crítica, por ejemplo, a la sociedad inglesa, lo bien escrita que está. O sea, yo valoro otras cosas aparte. O sea, yo no, o sea, que porque yo averiguo el asesino, ¿va a ser malo el escritor de novelas policíacas? Pues no, pero en este caso es que da la casualidad de que esta novela está maravillosamente bien escrita, y para colmo, y no solo eso, no solo es que esté esta novela maravillosamente bien escrita, es que encima tampoco he averiguado quién es el asesino. Aquí reconozco, y el autor ha jugado limpio. O sea, es que no se puede haber jugado con más limpieza. Esto ya se les tiene que decir eso. No se puede haber jugado con más limpieza a la hora de haber escrito esta novela. Es que a mí me parece que es muy interesante también los datos que se da, por ejemplo. El tema, yo ya se les digo que el tema del catolicismo tiene muchísimo que ver en esta maravillosa novela. Y es que yo creo que esta novela tiene dos defectos, y esto, o sea, sí, por ejemplo, no sé, ciertamente también, durante ese prólogo o ese interín en el que más o menos están hablando, por ejemplo, el narrador, perdón, el escritor, que es Anthony Boucher, y Martin Lamb, que es quien le cuenta la historia, se ponen ahí a comentar y a hablar un poco de la novela policíaca, quién creemos que es el criminal, y también se pone a hablar de sus escritores favoritos. Por ejemplo, está un escritor que a mi padre le encanta, como es Stuart Palmer, que le gusta mucho. Está, por ejemplo, John Dixon Carr, Sir Arthur Conan Doyle. A R. Rustin Freeman le citaba al principio, no es de los que más le gustan, pero sí. De John Dixon Carr pronto hablaremos, porque se va a escribir una reseña. En aquella época, cuando estaba leyendo esta novela, yo leí Los crímenes del barbero ciego. O sea, esta novela a lo mejor pues la leí el 24, el 23 o el 22. Seguramente la habría leído por estas fechas. Estaba leyendo, y yo creo que de John Dixon Carr, por ejemplo, este hombre ha escrito, a ver, tiene 3 detectives, o tiene más, pero vamos, los más interesantes son Philip Bencolin, John Gaunt, y Sir Henry Merrivale. Sir Henry Merrivale está inspirado, por ejemplo, en Sir Winston Churchill, por ejemplo. Pero a mí el detective que más me gusta de John Dixon Carr, ciertamente, es, por ejemplo, el detective que más me gusta de John Dixon Carr, por ejemplo, Gedeon Fell. Gedeon Fell me encanta porque está inspirado en G.K. Chesterton. Cuando Gedeon Fell aparece, la novela, por cierto, que ya saben que esa editorial Who ha publicado 3 novelas de John Dixon Carr,
y yo voy a ver si puedo intentar conseguir alguna más de John Dixon Carr. Me encantaría leerlo personalmente. Es una lástima que tampoco se hayan leído muchas novelas de Dixon Carr. Sí se han escrito las novelas con el otro seudónimo que tiene, Carter Dixon, y esas suelen protagonizarlas Sir Henry Merrivale. Las novelas en las que aparece Merrivale no son tan entretenidas como las de Gedeon Fell, aparte que me cae muchísimo mejor Gedeon Fell. Hay otros escritores que, por ejemplo, no conozco, como Ogden Nash, y tampoco conozco al escritor este del juez Pell, por ejemplo. No los conozco personalmente y es una lástima. Este hombre también es que era un gran conocedor, por ejemplo, de la novela policíaca, y se le nota que ciertamente, aparte de escribir novelas policíacas, Anthony Boucher, ciertamente este Anthony Boucher también, o sea, es un teórico y un gran conocedor. Podría ser como nuestro querido Martin Edwards, el presidente del Detection Club actualmente. Eso es lo que hace que esta novela sea tan interesante, ciertamente. Es lo que hace que esta novela sea tan interesante, y es que eso, o sea, es que juega muy limpio, se les debe decir. Esta novela sí que tiene, y se le debe señalar que para mí, en mi opinión, tiene dos defectos. Uno, que se equivoca en la administración del veneno. O sea, él piensa que, por ejemplo, la estricnina, el antídoto es la teína y no es la teína. Me parece que el antídoto son los barbitúricos, por ejemplo. Y esto, si hubiera leído a mi padre, por ejemplo, y los venenos en la literatura policíaca, seguramente lo habría descubierto. También podría haber leído las novelas, y porque en esto toxicológicamente tanto Dorothy Leigh Shire como Agatha Christie y la escritora Anne Hawking eran expertas en esto, quizás porque leían el tratado de farmacología del Taylor, que fue el soporte y lo que les ayudó ciertamente a estar bien documentadas. Y otro defecto que le veo, y a mí me ha desagradado, y es muy sorprendente porque ya se dijo que este hombre, Anthony Boucher, era católico, así que a mí me parece que comete un error muy parecido al que comete Agatha Christie en el asesinato de Lorejuare. Eso es lo que se les quiere decir, ciertamente. En el asesinato de Lorejuare, ya saben, el móvil del crimen, o sea, el móvil de una actriz muy ambiciosa y sin escrúpulos quiere casarse con un duque católico, pero este no quiere casarse con Lady Eguare porque no quiere casarse con una mujer divorciada. A pesar de que el marido le va a conceder el divorcio, se puede decir ciertamente que el gran problema ciertamente de la novela de tanto El crimen de Loreguare es que hay una crítica total, y que incluso el protagonista, Answin, llega a meterse con el padre de la chica por no haber consentido en que se divorcien. O sea, como si a mí, desde luego, a mí este mensaje a favor del divorcio personalmente no me gustó nada. O sea, yo creo que viendo las circunstancias de esta novela, yo creo que se podría haber recurrido a la nulidad eclesiástica o al privilegio paulino, ciertamente. Yo creo que eran dos salidas muchísimo mejores que, por ejemplo, haber recurrido, que meterse con el padre de la chica por haberse opuesto al divorcio y considerarlo un fanático. Ese es el mismo error que comete Agatha Christie, donde ataca al duque de Chester en el asesinato de Lorejuare por ser católico y no querer casarse con una divorciada, porque se va a casar. Además, menudo bicho más malo. Encima va a casarse con una mujer que al final va a convertirse en una asesina. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Es una auténtica, es una auténtica vergüenza personalmente esto. Y a mí esto, yo creo que por eso fue una de las razones por las que le bajé un poquito la nota, por este tema. A mí me parece muy desagradable, y es una lástima porque todo en la novela rebosa encanto, y además es una novela que se lee muy rápidamente, es muy accesible, muy agradable, y tiene mucho humorismo y sentido del humor, y ciertamente gran parte del encanto de esta novela es el dúo protagonista, tanto Martin Lamb como, por ejemplo, John Ashwin, que sabemos otra cosa, que es un gran jugador de billar, y también le gusta el ajedrez, y que es el padrino de una niña de 6 años. Esto es lo más interesante de esta novela, de esta interesantísima novela, por ejemplo, de Anthony Boucher, por ejemplo. Me ha gustado muchísimo algunos de los personajes, como por ejemplo aquí, por ejemplo, también aparecen los rusos blancos, y a diferencia del tema, los rusos blancos, por ejemplo, se les quiere decir que no, a ver, quizás no la imagen,
por ejemplo, hay un personaje, Boritinov, o sea, que no hace sangre, o sea, no es una novela cruel, pero, por ejemplo, el ruso blanco aquí no se llega, por ejemplo, a lo que hace Dashiell Hammett, que en un relato llega a decir que los rusos blancos son unos criminales. Aquí puede parodiarse, pitorrearse un poquito de los rusos blancos, pero esta novela más o menos no hace sangre. Y aquí casi todos los personajes, menos el de Cynthia Ward, por ejemplo, es el único personaje un tanto desagradable, pero toda la mayoría de los personajes, yo creo que si usted lee esta novela, le van a, le van a caer maravillosamente. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Es una novela que usted va a empatizar muchísimo con los personajes de esta novela, si consiguen contarla, que es muy difícil. Yo ya les digo que esta novela yo todavía no he encontrado ningún ejemplar. Aquí yo la leí ciertamente, como ya se les dijo, porque alguien la había descargado y la había puesto ahí, ciertamente. Por eso se tuvo la oportunidad de leerla. Lo que se les quiere, y también es muy interesante el caso, porque a mí ese tema me ha interesado mucho, por ejemplo, el caso de Lessing, por ejemplo, del profesor Lessing, y que este hombre impartiera cultura eslava. A mí ya saben que me gustan muchísimo los eslavos, particularmente, ustedes ya saben mi predilección por los polacos, y ciertamente me interesa muchísimo la historia de Centro Europa. Ya saben que uno de los temas de estudio que más me ha apasionado a mí, y por favor, yo les recomiendo el vídeo de la novela de Las bodas de Magdeburgo, de la escritora alemana Gertrud Boll-Lefort, donde en ese caso contestaba ciertamente a un análisis que hicieron el padre Joseph Fessio, Vivian Dudro y el propio Joseph Peirce hablando de esta novela, y lo explicaba desde imitando y haciendo lo mismo que mi maestro, el profesor, mi amigo Turbiales, cuando llegaba a las Netcon, que hacían jornadas piratas contraprogramando y pirateándolas. Oye, él había participado en las Netcon, lo hacía con buen rollo, es decir, no había maldad en lo que hacía mi amigo Turbiales, eso es lo que se les quiere decir, no había maldad en lo que hacía mi amigo Turbiales. Pero bueno, es muy interesante ese vídeo, o sea, el caso de Lessing es muy interesante porque hay un libro que yo les recomiendo, es también muy difícil de encontrar, pero ese libro se llama Cuentos populares polacos, que fue editado en una escuela de eslavo. Me parece que quien hizo la traducción fue una profesora de la Complutense, reunió una cantidad de autores polacos y es uno de los mejores libros que yo he leído, Cuentos populares polacos, que fue editado en la editorial Cátedra. Yo se lo recomiendo muy mucho, de ahí que ese tema y al profesor Lessing me interesara enormemente. También hay una crítica muy injusta a su esposa, que por ejemplo uno de los personajes me parece que es esa mujer tan adorable llamada Cynthia Ward, llega a calificarla como una campesina suava, y habla de las costumbres de las campesinas suavas, de meterse un poquito más de paja en las zonas erógenas femeninas, bueno, sí, vamos a decirlo, en los senos de las hermosas féminas, para hacer que parezca que tengan más busto, ciertamente, las damas. Eso es lo que se les debe personalmente decir a mis queridos y bien hallados suscriptores, y por eso se ha disfrutado tantísimo. Es una novela que es muy inteligente, y yo creo que también hace muy inteligente a quien lee esta novela de el siete del Calvario. Es muy interesante este tema, y es una lástima que este escritor permanezca desconocido. Sí que en antologías de ciencia ficción suelen aparecer los relatos, suele pasar como con el escritor Walter M. Miller Jr., y a mí me parece muy interesante que antes de que se escriba la crítica de ciencia, de cristianismo y anticristianismo en la fantasía y la ciencia ficción de mi amigo el profesor Manuel Alfonseca, se haya tratado a este escritor personalmente, y lo digo ciertamente porque yo creo que una de las cosas que ya se les puede decir que al final voy a hacer es hacer una lista de algunos escritores que mi amigo, a pesar de todo, debería leer para que su trabajo, su libro, que sea aún mejor de lo que es, que ya es muy bueno. Ya se les dirá, pero no me quiero adelantar ciertamente. Pero cristianismo y anticristianismo no va a ser un vídeo como este, no va a ser un vídeo tan corto, va a ser un vídeo que me va a llevar muchísimo tiempo, porque es un vídeo muy largo y en el que comento casi todos los libros. Eso es lo que se les quiere decir a ustedes. Comento casi todas las obras y los relatos personalmente, y eso es de ahí que el libro me vaya a costar muchísimo. Yo de verdad, yo
No es el único escritor también que escribía novelas de este tipo. Hay un escritor llamado Fulton Oursler, también conocido como la noticia más, la noticia más grande jamás contada, que yo creo que se hizo una película en los años 60, que es Una vida de Jesucristo, que también este hombre escribía novelas policíacas, pero no creo que sean de este estilo. A mí es que para mí Siete del Calvario ha sido una sorpresa y por cierto, también Ralph McInerney escribía ciertamente novelas policíacas. Él fue el autor y el creador del detective El Padre Dowling, que más o menos el Padre Dowling, que es el Padre Brown americano, y se llegó a hacer una serie de este Padre Dowling personalmente, en los 80 y se llegó a hacer una serie del Padre Dowling en los 80 y en los 90, ciertamente, y eso es verdaderamente lo interesante de este personaje, del padre Dowling y de Ralph McInerney. Este hombre también era conocido un neotomista y es muy interesante. A mí me apena que ciertamente no se haya prestado, ya que aquí hay tanta predilección por unos escritores, que no se haya reparado en este Anthony Boucher. Y es una lástima. Por ejemplo, este Anthony Boucher, por ejemplo, en Goodreads casi no tiene, incluso en Estados Unidos ya prácticamente ha sido olvidado, y no es justo, porque este hombre yo le considero uno de los padres y uno de los pioneros de la ciencia ficción estadounidense. A ver, decir que es el primero no, porque hay muchísimos escritores que le han precedido, pero corcho, es que no solo fue un escritor de ciencia ficción, es verdad que tampoco escribió tanto, pero fue un mecenas, un protector, un patrocinador, y hay que reconocer una cosa: la influencia que tiene el patrón y el mecenas. Y aparte este hombre se lance al ruedo y no solo escriba novelas policíacas y de ciencia ficción yo de verdad se lo digo, este es un relato que es una joya. Yo no sé si hiciera una lista de un top de novelas favoritas de policíacas, pues a lo mejor Siete del Calvario estaría por la sorpresa. Lo único que a mi modo de ver, el único problema que yo le veo ciertamente a esta novela, pues es el tema del veneno que ahí ha patinado Anthony Boucher, y también ciertamente pues el tema, el tema del móvil del crimen. Pero aparte de esto, yo creo que es una novela muy buena y que creo que cumple los requisitos de esto. Yo creo que ciertamente, ojalá y esto ocurra lo mismo, por ejemplo, con Robert Hugh Benson. Ojalá que Anthony Boucher, esta figura tan interesante de la ciencia ficción y de la novela policíaca, y que encima es un escritor católico, tenga un propio redescubrimiento, y espero que este vídeo ayude a popularizar ciertamente la figura de Anthony Boucher. Yo creo que es un autor que merece un mayor reconocimiento y una mayor admiración. De ahí que, por supuesto, a esta novela se le va a dar un 4,5/5, eso es lo que se les quiere decir personalmente. Yo creo que me parece que llegué a subirle a 5, y me parece que pudo competir el año en que se leyó con las mejores novelas del año. Lo que pasa es que no me acuerdo ese año quién ganó, quién quedó, pero bueno, ya saben que mi memoria ya no es lo que era, eso es lo que se les quiere decir. Yo espero una cosa: que ojalá este libro, El Siete del Calvario, no sea la última novela que se le lea a Anthony Boucher, y lo que quiero decir es que ojalá se editen más obras suyas en el español. Estoy buscando El Misterio de Aquinas, que también se tradujo, de Santo Tomás de Aquino, que aquí también se tradujo. Está, por cierto, en una línea muy parecida de otro escritor que ya hemos hablado, R.A. Rafferty, por cierto. R.A. Lafferty, tendré que también recomendárselo a mi amigo, el profesor Manuel Alfonseca, aunque creo que lo ha leído, pero creo que no ha reparado tanto en él. Pero bueno, ya hablaremos. Yo ojalá que este vídeo, y esto ya termino aquí, sirva para relanzar la figura de este escritor, y aquí vamos a poner nuestro granito de arena, porque una de las cosas por las que yo me dedico a esto es porque mi amigo, el profesor Alfonso, aparte de porque yo deseo compartir con ustedes lo que más me gusta, como me dijo cierta persona que conocí en el año 2006, también me gusta también, bueno, siempre, cuando vi ese programa de Lágrimas en la lluvia, yo encontré mi vocación. Quizás yo no tenga dinero y no pueda ayudar a artistas, pero sí he leído muchísimos libros y sí puedo recomendar a escritores que yo creo que están a la altura, y creo que este Anthony Boucher está. Mi siguiente crítica seguramente sea Cristianismo y anticristianismo, la fantasía y la ciencia ficción, y por supuesto va a haber más críticas. Por ejemplo, se va a escribir la crítica de... Mañana no, pero seguramente el martes se escriba la crítica
de Paisajes sin dragones, del gran escritor Michael O'Brien, y ahora más críticas. Voy a hacer la de la Reina Breja de Seishiro Komiso. Seishiro Komiso es muy interesante porque Seishiro Komiso, este escritor japonés, Seishiro Komiso, mi primera crítica en Goodreads fue Gokumonto, Las puertas del infierno, y aparte que será un gran placer volver a ayudar a Quaterni otra vez y recomendar algunas de las novelas de Quaterni. Es verdad que ya no estamos en la época dorada con la gran Miyuki Miyabe, pero bueno, quién sabe si algún día vuelvo a leer escritores de la talla de la gran Miyuki Miyabe, ciertamente. También me gustaría leer un drama en Livonia, por ejemplo, el regreso del gángster, por ejemplo, de Constant Virgil Georgiou, hasta que la muerte nos separe del propio John Dixon Carr. También hay que hacer una crítica, por ejemplo, del libro de la selva y de relatos de terror, o de Don Clorato de Potasa de Edgar Neville. Son muchos los libros que me esperan, ciertamente, y bueno, si Dios me da fuerzas para esta tarea, yo estoy dispuesto personalmente a proseguir con éxito, y para escribir estas críticas y también compartirlas. Y por supuesto, corcho, que mañana me voy a dedicar a la venganza élfica, que yo estoy deseando leerla, y es así que ya les voy a decir que cuando una vez que la haya leído va a ser el siguiente libro que escriba después de la crítica de Paisajes sin dragones, la venganza élfica de Lain Cunningham, porque me interesa hacer algo de los reinos olvidados. Nada más. Espero que este libro haya sido esta crítica haya sido de su grato. Por favor, suscríbanse, denle like, posten comentarios interesantes. Me gustaría saber si ustedes conocían de antes a este escritor o es la primera vez que oyen hablar de él. Y por supuesto, también me gustaría, bueno, por favor, suscríbanse, denle like y posten comentarios interesantes, y espero que Dios bendiga a cualquiera que vea este vídeo, y bueno, nos vemos en otra apasionante crítica, y que Dios los guarde a todos.